Continuamos y ahora vamos a dar paso a Jesús Sedano, abogado especialista en medio ambiente y desarrollo sostenible del despacho de abogados de Uría Menéndez, quienes hicieron un análisis del ámbito legal a nivel autonómico como a nivel, por supuesto, nacional. Jesús, cuando quieras. Muy bien, gracias. Bien, pues buenos días. Yo también voy a empezar agradeciendo a la Fundación, a Juan Antonio y a Foro Bosques y Cambio Climático su invitación a esta jornada. En mi nombre y en nombre del despacho, porque bueno, nos hace especial ilusión poder participar en este tipo de iniciativas. Iba a decir novedosas, ahora diré por qué no es tan novedosa, pero desde luego muy ilusionantes para poner en valor el sector forestal y el aprovechamiento forestal. Como decía Juan Antonio al principio de su intervención, a nosotros nos llamó ya con una idea bastante clara, pero que necesitaba de una forma jurídica o necesitaba identificar si existían obstáculos jurídicos para su implementación. En principio nuestra respuesta intuitiva fue que no, por las experiencias que ya tenemos en figuras similares, pero también queríamos entender qué es lo que se buscaba, qué es lo que se quería y qué se pretendía hacer, porque la finalidad o los objetivos pues, condicionan el régimen jurídico que quieras aplicar. Y nos sorprendió también este potencial o esta posibilidad de maximizar la eficiencia en la gestión forestal que existe en España. Quizá más en el ámbito de los montes privados que en el ámbito de los montes públicos, que también, pero la verdad es que fue un dato que nos sorprendió y que nos llevó a identificar también la relevancia o la importancia y la necesidad de una figura como esta. No voy a entrar o no voy a analizar, ya con lo que ha dicho Ana, es más que suficiente, los datos hablan por sí solos, ¿no? Los objetivos o el potencial de desarrollo que tiene el sector forestal, ese margen de mejora en la eficiencia, el crecimiento anual del stock de madera o la importancia ambiental y económica que tiene la gestión forestal. Todos esos datos han quedado, yo creo que más que desarrollados. Es cierto que, aunque ahora estamos hablando de un aprovechamiento muy específico, la correcta gestión de los montes tiene otras ventajas o otros efectos muy relevantes también en términos ambientales y en términos económicos. Nosotros en el despacho tenemos también cada vez más proyectos relacionados con sumidero de carbono, con correcta gestión forestal para la generación de créditos de carbono, y eso hay proyectos que se ha demostrado que simplemente una mejor gestión del monte supone una mayor capacidad de captura de carbono de ese monte, incluyendo en su caso la extracción o la tala cuando corresponda. Y en todo ese contexto, como antes se comentaba, las dificultades que plantea el sector forestal en términos de, pues a veces, atomización de propietarios, grandes extensiones, mayor necesidad de aprovechamiento, pues hizo que se suscitase la posibilidad de que hubiera una entidad de colaboración público-privada, a la que tanto se ha hecho mención antes, que ayude, que viene a sumar, que viene a ayudar a la gestión forestal sostenible. Ha habido, como os he dicho, existen experiencias satisfactorias en otros ámbitos, como en el ámbito urbanístico, también en el ámbito ambiental, las famosas OCAs, con más o menos atribuciones, pero también tienen una finalidad esencial en el ámbito de la protección del medio ambiente en general, de la inspección, de la fiscalización, y desde luego no se trata de reproducir literalmente una figura que funciona en un sector y llevarla a otra, porque cada una tiene sus peculiaridades y sus características. Pero sí que el esquema jurídico es bastante similar y yo creo que no tiene mucha complejidad. Y ese esquema jurídico pasa por, y así lo hemos considerado nosotros, introducir unas modificaciones puntuales en las normas, en las leyes de montes autonómicas. Entendemos que no es necesario tocar la normativa básica estatal, introducir esa modificación puntual para que se prevea la figura en la ley de montes, la figura básica o la previsión normativa básica de esa figura, y después que cuente con un desarrollo reglamentario en el que ya se determinarán sus funciones, sus atribuciones, sus obligaciones, las características, etc.
Con carácter general y como elementos principales, pues se trata de entidades de derecho privado. Evidentemente aquí estamos hablando de una figura de colaboración público-privada y por lo tanto pues colaborará con la administración, pero son figuras que proceden del sector público. Asumirán las funciones que reglamentariamente se determinen en cada uno de los decretos que se vayan aprobando. Siempre presta, y esto es algo que también Juan Antonio ha comentado, prestará las funciones en nombre y por cuenta de la administración o del titular del monte de que se trate, es decir, no va a haber, por supuesto, una cesión de competencias a las entidades de colaboración, sino que lo que habrá será una atribución de facultades de gestión, de tramitación, en función de lo que reglamentariamente se determine, que se hará siempre por cuenta de la administración y con la fiscalización de la administración. Y esto implica que las entidades de colaboración deberán tener un control anterior y un control posterior. Ese control anterior, generalmente, y nosotros creemos que aquí se debe hacer así, pasa por darse de alta en un registro administrativo, un registro público, en el que se te acredita o se te homologa como entidad selvícola de colaboración siempre que acredites cumplir determinados requisitos de solvencia, capacidad, etc. Eso se debe regular en el correspondiente decreto, se debe crear el registro y se deben establecer qué condiciones se quieren exigir a esas entidades. Aquí no es que exista un listado tasado de condiciones o de requisitos que deban cumplir, pues también dependerá de las funciones que tú en el reglamento le atribuyas o le puedas atribuir a esa entidad, tú le exigirás que contemple o que reúna una serie de requisitos. Ese control anterior supondrá que solamente accedan al registro. Es un registro que puede tener incluso secciones de especialización en función de lo que se pretenda para las entidades, y solamente accederán a aquellas que reúnan esos requisitos. Y después existirá evidentemente un control ex post, un control posterior. Cada actuación que realicen podrá ser objeto de fiscalización por parte de la administración y por supuesto por parte también de los propietarios, y estas entidades responderán de la correcta actuación o de la correcta ejecución de las competencias o de las atribuciones que se le den. De manera que la administración y el titular de monte van a tener siempre el control y van a tener siempre el mando y la competencia, pero tienen una entidad de derecho privado, pues que en teoría tiene más medios, es más flexible, es más ágil para realizar las actividades que se le encomienden. Y ese es digamos, la armazón jurídica básica de este tipo de entidades. La ventaja que tiene es que, y como antes se ha comentado, en este caso hablamos de comunidades autónomas, en el ámbito forestal son diversas y tienen distintas necesidades. Y eso hace que, sin perjuicio de que seguramente la modificación puntual de las leyes autonómicas sea muy similar en todas aquellas que lo hagan, y aquí tenemos un ejemplo muy reciente y exitoso de modificación de la ley de montes en Castilla y León, en la que ya se ha incluido y se han incorporado los elementos básicos de esta figura, pero los decretos luego van a permitir adaptar la figura a las características concretas de ese sector forestal y de las necesidades concretas de esa concreta comunidad autónoma. Y eso siempre es una ventaja porque permite adaptar en cierta medida la figura a cada uno de los escenarios. Como os decía antes, no sustituyen a la administración ni asumen competencias administrativas, y aquí os he identificado algunas de las posibles funciones, de las que luego os hablarán con un poco más de detalle, pero de las posibles funciones que se podrían incluir en el decreto de desarrollo de la modificación normativa como funciones que son susceptibles de ser atribuidas a las entidades selvícolas de colaboración. Como veis, hay tanto funciones de asistencia técnica, asistencia administrativa, ejecución y gestión forestal, colaboración en trámites distintos u otras necesidades en función de lo que en cada caso se considere. Como digo, esto es una lista absolutamente abierta y absolutamente que luego hay que analizar caso por caso, pero que en principio la atribución de este tipo de funciones con las correspondientes garantías pues no presenta a nuestro juicio problemas jurídicos relevantes.
Desde luego, como os decía antes, en cuanto a los requisitos y condiciones para acceder a la condición de entidad selvícola, pues eso también se tiene que regular en el reglamento y es lo que te da la posibilidad de acceder al registro público correspondiente que también debe crearse en estos reglamentos. Ahí os hemos puesto algunas de las condiciones o requisitos previos que entendemos que debe cumplir una entidad selvícola de colaboración, pero son, insisto, requisitos básicos esenciales que luego o podrán adaptarse en función de las circunstancias concretas y en función de lo que se le vaya a atribuir o poder atribuir a esas entidades, tendrá sentido añadir más o no. Y en cuanto a las obligaciones, pues también entendemos que tiene que ser objeto de regulación en el correspondiente reglamento, y esas obligaciones, pues ahí os hemos identificado también las más básicas o las más esenciales. Al final no dejan de ser en cierta medida no es que sean un brazo más de la administración, pero es una entidad que va a colaborar con la administración en funciones que hasta ahora venía ejecutando la administración, y por lo tanto sí que hay que pedirle y exigirles ciertos estándares de actuación similares a los que se le puede exigir a un órgano administrativo, pues en términos de objetividad, integridad, imparcialidad, calidad, obligaciones de información, de documentación, colaboración con la administración y cumplimiento de las instrucciones de la administración cuando sea necesario, y por supuesto el mantenimiento de los requisitos que le llevaron a acceder al registro, y en caso de que no sea capaz de mantenerlo, de acreditar que los mantiene, pues la posible exclusión del registro y la pérdida de condición de entidad selvícola de colaboración. Y básicamente este es el régimen jurídico general, que, como os digo, deberá luego concretarse en cada comunidad autónoma en sus proyectos de reglamentos, pero que a nuestro juicio no presenta relevantes obstáculos y sí permite un margen de adaptación a cada uno de los casos que es muy interesante. Y por mi parte esto es todo lo que os quería contar.